Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a su segmento de estudio bíblico. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado hablando en nuestras últimas alocuciones acerca del reino de Dios y en esta parte del papel de la iglesia como agente del reino de Dios. Bien, en la Biblia encontramos nosotros que Dios nos traza un plan de redención, pero ese plan de redención se renueva vez tras vez. Así que hoy queremos hablarles acerca de los renuevos en la misión de la iglesia. ¿Cómo vemos la misión de la iglesia de manera renovada? Cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos, por ejemplo, que la promesa de la venida de Jesucristo que nace del tronco cortado de la simiente de David y que de ahí nacerá una vara, dice el profeta Isaías. Y esa vara es un retoño, ¿verdad? Es un renuevo en el cual el pueblo de Israel estaba, por decir así, llamado a hacer una nueva lectura de su misión y luego la iglesia. Así encontramos, por ejemplo, que los judíos del Nuevo Testamento que se habían quedado en Jerusalén y habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, habían comenzado a esparcir la obra del Señor por muchos lugares, pero de la manera judía, hebrea, como la habían aprendido. Todavía no habían entendido bien que Dios quería una redención para todo el mundo. Miremos lo que pasaba entonces en la iglesia de Antioquía, en este pasaje que encontramos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire que aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo es: miren, ustedes están viendo la misión de una manera diferente de lo que están viendo los judíos allá en Jerusalén, liderados por Jacobo, que fue el primer pastor, digamos, el primer jefe de la iglesia ahí en Jerusalén. Pero luego viene la idea en el libro de los Hechos de Pedro sustentando la posición judía. Por eso es que Pablo y Pedro pues tienen sus ciertos roces por causa de lograr entender el nuevo, lo que podríamos llamar el nuevo paradigma de la misión a que Dios los está llamando. Pedro no había entendido ese paradigma hasta allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando viene aquella visión que le dice: mata y come, ¿se acuerdan ustedes? Porque él no quería entrar con los gentiles. Y cuando llegó donde Cornelio, dijo: ustedes saben cuán abominable es para nosotros los judíos entrar en la casa de un gentil. Bueno, aquí Pedro estaba diciendo: no entiendo bien el nuevo paradigma, la nueva manera de ver la misión a que nos llamas. Pero allá en Antioquía, sí, allí el Espíritu Santo está empezando una obra, y es de lo que trata el resto del libro de los Hechos, prácticamente comenzando ahí con el capítulo 11, ya cuando aparece Saulo de Tarso en el capítulo 9. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay un cambio, hay un renuevo, hay una nueva manera de ver la misión que Dios está haciendo para el mundo. Ellos habían entendido el reino de Dios entre los judíos, entre los hebreos. Dios diciendo ahora la redención, la manifestación del reino de Dios es a todo el mundo. Miremos este otro pasaje en la carta a los Hebreos. Aquí encontramos en el capítulo 9 de Hebreos esto que dice: después de analizar la antigua religión, a partir del versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Miren esto: entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, y en cuanto a ofrendas y sacrificios que no pueden, en cuanto a la conciencia, hacer la obra al que practica este culto, ya que consiste solo de ordenanzas, mire,
de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire esto. Entonces Dios nos está llamando a que veamos la misión, sí, con aquellos paradigmas del Antiguo Testamento, de lo cual que Dios la iglesia basado en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento con un espíritu de nuevo, con un horizonte hacia la redención del pero no solamente del pueblo de Israel. Ahora fíjese bien que nosotros también, a raíz del desarrollo de la predicación del Evangelio de 2 milenios, más de 2 milenios, bueno, prácticamente 2 milenios de predicación del Evangelio, hemos entendido aquel mensaje, aquella visión, aquel paradigma de misión que Dios nos mandó y hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. No podemos decir, aunque muchas cosas habremos fallado, pero hemos procurado hacer la obra del Señor. Pero el Señor nos manda a través de la reforma en el siglo XVI a ver la misión de otra manera. Pasar del paradigma judío al paradigma universal del Evangelio era una cosa. Ahora, pasar del paradigma del desarrollo de la iglesia en estos 2 milenios a un nuevo paradigma va a ser otra cosa. Después de la reforma, miremos algunos elementos, veamos aquí algunos elementos que vienen con la reforma y que nos están llamando a poner un nuevo lente a la misión. ¿Cuáles eran esos elementos? En la reforma se trató de establecer la doctrina de volver a las fuentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en acertarnos sobre una teología de la gracia, de la salvación por la fe, de la fe basada en la Biblia, del interés por la salvación del alma y de la resistencia a jerarquizar tanto la iglesia. Eso fue la reforma religiosa del siglo XVI. Y entonces, esta teología que se desarrolla a través de todos estos, más de dos milenios prácticamente, y en cuanto a la reforma religiosa del siglo XVI, ya medio milenio, fíjese que más de 500 años ahora, que hemos desarrollado estas ideas de la sana doctrina, de la búsqueda de la redención, de las misiones transculturales, de las misiones internacionales. Ahora Dios nos está llamando a un nuevo paradigma. ¿Cómo se desarrolla este nuevo paradigma? Bueno, tomemos como ejemplo aquí para ir cerrando esta idea de que hay que pasar a un renuevo del paradigma de misión o de el modelo de misión que hemos desarrollado, el desarrollo de las teologías, de los diferentes enfoques teológicos de los siglos XIX y del siglo XX. A finales del siglo XIX, merced de que se había desarrollado la idea de un mundo más amplio, recuerdan ustedes que ya desde el siglo XVI, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y al siglo XVIII, con la revolución industrial, el avance de la ciencia, ya para el siglo XIX, los cristianos, tanto católicos como protestantes, pensaban que el mundo entonces iba prosperando y que iba a ser toda una maravilla merced de que la ciencia se había desarrollado y de que la tecnología se estaba desarrollando y que la industria estaba proveyendo bienes para transportar de un país a otro, de un continente a otro, y se pensaba que el mundo iba a venir mejor. Entonces se desarrolló la idea de que el reino de Dios se iba a desarrollar en el mundo, particularmente entre los protestantes, y lo que se llamó la teología liberal, que íbamos a través de lo que nosotros hacíamos en la industria, en el comercio, en el desarrollo de la tecnología, un nuevo mundo. Entonces se pensaba que ese era el avance que Dios nos había mandado a hacer en el desarrollo de la misión de la iglesia también. Pero no fue así, porque a principios del siglo pasado, esta teología liberal que pensaba que por hacer ellos mismos los contactos políticos, los convenios internacionales de comercialización de bienes, los
las escuelas, el desarrollo de las universidades y el conocimiento científico, el mundo iba a ser mejor. No fue así. El mundo se ha arruinado, porque a principios del siglo pasado, este paradigma de misión perdió esa idea de que el mundo iba a mejorar por la industria y por el avance de la ciencia y la tecnología, y nos llama a un nuevo paradigma porque vinieron las guerras mundiales. A partir de 1918 vino la Primera Guerra Mundial, a partir de 1943 se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces nos dimos cuenta que la iglesia había perdido su visión del paradigma y nos vienen otras necesidades. Hoy la iglesia está llamada a desarrollar un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva misión renovada. Estamos hablando de renuevos en ver la visión de Dios. Hoy las necesidades nos llaman a ser relevantes ante la pobreza, ante la criminalidad, ante la rebelión y la alta criminalidad que dominan los gobiernos y el poder de los estados, y ante las enfermedades, ante las pestes, ante las sequías y ante la escasez de los alimentos que ya son parte del juicio de Dios. Dios nos está llamando entonces a visualizar una nueva manera de hacer la misión de Dios en el siglo XXI. Vamos a hablar más de esto en nuestros próximos abordajes.